quiere ayudar a su compañero? Yo. Están los Levante la manita de la linfocitos. aplicación, por favor. Ah, Manita de la aplicación. Vamos a elegir a alguien. Adriana Trujillo. Sí, era el linfocito cooperador y citotóxico. Citotóxicos, muy bien. ¿Cuáles son los linfocitos que participan en la inmunidad humoral? Belén Pavón. los linfocitos B. Los linfocitos B, muy bien. ¿Qué células secretan a los linfocitos B? Julio Chávez. ¿Qué células secretan a los linfocitos B? Bueno, los linfocitos B se transforman y reciben otro nombre. ¿Qué nombre reciben? La de célula plasmática. Célula plasmática. ¿Y las células plasmáticas que producen, Susana Díaz? Productora de IG, es que no me acuerdo cómo la había puesto. Inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿vale? IG significa inmunoglobulinas o anticuerpos. Muy bien. Ok, vamos a continuar con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de órganos y células del sistema inmune. Ya conocimos cuántos tipos de inmunidad hay, hablamos un poquito de células inmunitarias, sobre todo de las células inmunitarias que participan en la inmunidad adaptativa. Y ahora hablaremos un poquito sobre órganos y células del sistema inmune. Estos órganos, bueno, se dividen en tres. Hay una clasificación en primarios, secundarios y terciarios. Cada estructura o cada categoría contiene ciertos órganos. En los órganos del sistema inmune primarios vamos a encontrar a la médula ósea y al timo. ¿Vale? En la médula ósea, de hecho, se produce una gran cantidad de células inmunitarias. Recuerden que la médula ósea, en ella se producen células madre. Entonces, bueno, da pie a que se produzcan las demás células del cuerpo. Y tenemos un segundo órgano, el timo. El timo es un órgano que por lo regular se encuentra en el esternón. Nacemos y tenemos el órgano como tal, pero conforme vamos creciendo, el órgano involuciona y desaparece. ¿Vale? Si nosotros tuviéramos que valorar el timo de un adulto, seguramente no lo encontraríamos como el timo de un bebé. Entonces, bueno, este órgano específicamente también es productor de células inmunitarias. Segunda categoría, son los órganos del sistema inmune secundarios. Es decir, son otros órganos en los que también podemos encontrar una gran cantidad de células inmunitarias. En estos órganos específicamente, las células inmunitarias que se produjeron en los órganos primarios migran, ¿vale? Migran hacia los órganos secundarios. ¿Cuáles son los órganos secundarios? Bueno, son los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y las placas de Peyer. ¿Vale? Estas placas de Peyer por lo regular se encuentran en las mucosas, como es en el caso del intestino. Ahora, los ganglios linfáticos, bueno, recuerden que hay una gran cantidad de ganglios linfáticos en el cuerpo, ¿vale? Por lo regular allí migran una gran cantidad de células inmunitarias. ¿Por qué? Porque los ganglios linfáticos forman parte del sistema linfático y el sistema linfático transporta la linfa. ¿Vale? La linfa es un líquido que contiene toxinas y en la cual bueno, en este líquido también específicamente, aparte de contener toxinas, metabolitos, células de desecho, por lo regular también contienen células o contienen microorganismos que no son muy buenos en el aspecto de la migración celular, es decir, son antígenos, ¿vale? Y nos pueden provocar daño. Entonces, esto es muy importante porque más adelante vamos a observar que los ganglios linfáticos forman parte de una red importante dentro de las células inmunitarias. El vaso, muchas veces nos preguntan, ¿cuál es la función del vaso? ¿No? Este órgano es un órgano que tiene funciones silenciosas, a veces es menospreciado, pero el vaso contiene una gran cantidad de células inmunitarias, las amígdalas y las placas de Peyer. Por último, tenemos la categoría terciaria. Aquí encontramos neoformaciones de acúmulos linfoides, ¿vale? Que son también otras estructuras específicas en las que podemos encontrar células inmunitarias, sobre todo linfocitos. Ahora, en estos órganos del sistema inmune se generan, maduran e interactúan las células que lo conforman. Por lo regular, la mayoría de las células inmunitarias son originadas aquí, en los órganos del sistema inmune primarios.
Muchas de ellas migran hacia los secundarios y hacia los terciarios. Allí maduran y comienzan a ejercer sus funciones. Aquí tenemos tenemos un esquema, es una imagen que ejemplifica lo que les he mencionado. Aquí tenemos a un hueso, ¿vale? Y recuerden que en su interior tenemos médula ósea roja en específico. Y bueno, en esta médula ósea seguramente habrá una célula madre o célula madre pluripotencial que va a dar origen a las células inmunitarias. Hay una gran cantidad de células inmunitarias que incluso todavía se subdividen y dan origen a otros grupos o poblaciones de células inmunitarias. Aquí, por ejemplo, tenemos a esta célula madre que gracias a la inducción en específico que se llama interleucina, ¿vale? También las vamos a ver más adelante, van a dar origen a este tipo de célula, ¿no? La TPO. Hay otro ejemplo, estas interleucinas, la interleucina 3 y este grupo específico que son citocinas de factores de crecimiento, dan origen a un mieloblasto. Y vean aquí, este mieloblasto todavía da origen a otro grupo, ¿vale? De células inmunitarias que se llaman células inmunitarias granulocitos, ¿vale? Que son los polimorfonucleares, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos, que también vamos a ver más adelante. Si se dan cuenta, cada célula tiene una estructura en específico y también tienen una función en el específico de nuestro sistema inmune. Aquí tenemos otras células inmunitarias, ¿vale? Tenemos a los monocitos, a los linfocitos, ya hemos mencionado algunos linfocitos, ¿vale? Los demás seguramente les suena un poquito extraño, pero estaremos hablando de cada uno de ellos más adelante. Recuerden que esta es la parte introductoria, espero que la podamos terminar esta semana. Les adelanto que tenemos clase el día viernes para que puedan contemplarlo, ¿vale? Y organizarse y podamos reponer la clase del día de ayer. Aquí tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los macrófagos. Y también tenemos otras células que no son consideradas células inmunitarias, pero que sí participan en la respuesta inmune, que son los eritrocitos y las plaquetas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, estas células llaman mucho la atención, sobre todo por la estructura que está en su interior, que es el núcleo, ¿vale? Cada uno tiene un núcleo diferente. Se dice que algunos tienen núcleo de riñón, son núcleos con doble lóbulo, perdón, ¿vale? Con triple lóbulo, etc. Ya conoceremos cada una de sus características. La verdad es que es muy interesante porque cada una de estas células incluso tienen tiempo de vida en específico. Aquí tenemos otra imagen que nos habla del sistema fagocítico mononuclear, ¿vale? En el que, bueno, nos menciona que en cada estructura o en cada órgano del cuerpo vamos a tener un grupo poblacional específico de células inmunitarias. Por ejemplo, en el cerebro tenemos unas células que se llaman células de la microglía, ¿vale? Que son células inmunitarias. Seguramente ustedes en neuro, no sé si ya la llevan porque están en segundo semestre, pero los que están más avanzados ya lo vieron. Ya saben qué es esto de la microglía, ¿vale? Y son células específicas del cerebro, pero aquí específicamente tienen una función inmunitaria. En el vaso vamos a encontrar una gran cantidad de macrófagos, una cantidad sorprendente de macrófagos, y son células inmunitarias. En el riñón vamos a tener algo que se llama mesangio, ese también es un grupo de células inmunitarias. En la sinovial vamos a contener una gran cantidad de linfocitos, en la sangre vamos a contener monocitos, pero también se van a encontrar otras células inmunitarias. La mayoría de ellas andan patrullando en el sistema, en la sangre, ¿vale? Entonces el sistema sanguíneo van patrullando esas células inmunes. Las células madre, bueno, las podemos encontrar sobre todo en la médula ósea, los ganglios linfáticos que forman parte de los órganos del sistema inmune de tipo secundarios, el hígado, en el hígado tenemos unas células que tienen una estructura muy similar a los macrófagos, y bueno, estas son células de Kupffer, ¿vale? Y en el pulmón vamos a tener macrófagos también, pero por estar en el parénquima pulmonar van a recibir el nombre de macrófagos alveolares. Estos solamente son algunos ejemplos, chicos. En cada órgano vamos a tener células inmunitarias que por alguna razón están allí. Por ejemplo, en lo que es la cavidad nasal, en todas las mucosas, tenemos una gran cantidad de células inmunitarias. ¿Por qué? Porque la mayoría de los agentes extraños, los agentes patógenos, ocupan esas vías en específico para ingresar al cuerpo.
Entonces nuestro cuerpo es muy sabio y sabe en qué áreas específicas tener una gran cantidad de células inmunitarias. Tenemos también nuestra flora intestinal normal, también contiene células inmunitarias. La misma razón, evitar que microorganismos extraños se introduzcan por a nuestro cuerpo por esa área, ¿no? Específicamente. Entonces, en cada área vamos a tener células inmunitarias en específico. Ahora, les he mencionado que hay otras células que no se consideran células inmunitarias, pero que sí participan en los mecanismos de defensa. Unos de ellos son los eritrocitos. ¿Vale? Los eritrocitos tienen una estructura plana, ¿vale? Ovalada, y una característica que tienen es que capturan complejos inmunes. Estos complejos inmunes están compuestos por la unión de antígenos y anticuerpos. ¿Vale? Estos se unen a su estructura o su membrana celular del eritrocito y entonces el eritrocito los transporta al hígado y al vaso y allí son desactivados, ¿no? Son desactivados, son catabolizados y esto permite que se ejerzan o que se evita que se ejerzan efectos nocivos. ¿Qué células inmunitarias les dije que estaban en el vaso? Lo mencioné en la diapositiva anterior. Macrófagos. Macrófagos. Vale, los macrófagos son células inmunitarias, están específicamente en el vaso. ¿Qué función tienen? Bueno, los eritrocitos ya capturaron ahí un complejo que se llama antígeno-anticuerpo y entonces los llevan al hígado. Allí ¿qué células inmunitarias van a encontrar? Macrófagos. Y entonces los macrófagos se van a encargar de desechar o de tratar de desactivar a este complejo, ¿no? Antígeno-anticuerpo. No necesariamente son células inmunes los eritrocitos, pero participan en este mecanismo de defensa. ¿Qué otras células participan en el mecanismo de defensa? Son las células epiteliales. ¿Vale? Por ejemplo, en el chat estoy leyendo que me preguntan, disculpe profesora, un libro que nos pueda recomendar. Bueno, el libro de inmunología de Rojas. ¿Vale? Ese libro, toda esta información está tomada de allí. Es un libro muy completo. Ustedes ya leyeron su actividad semanal, excepto su compañera Jessica, que no le aparece en plataforma. Jessica, ¿te quedas al final conmigo para platicar sobre tu caso? Sí, profe. Y bueno, en este libro pueden encontrar parte de la información que se les pregunta, ¿vale? Pero pueden investigar en artículos u otros libros. Hay una gran cantidad de libros de inmunología. Estas células epiteliales, bueno, también son células que participan en el mecanismo de defensa, que son componentes estructurales de las barreras externas, piel y mucosa. ¿Dónde encontramos a las células epiteliales? Las encontramos, por ejemplo, en el epitelio respiratorio. En todo el epitelio respiratorio tenemos una gran cantidad de mucosa, ¿no? Y bueno, en esa mucosa, seguramente que está rodeada de las células epiteliales, se van a alojar microorganismos o partículas extrañas. Y por lo tanto, las células epiteliales juegan un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque son productoras de moléculas que atacan microorganismos y estimulan las células específicas del sistema inmune. ¿Qué pasó aquí? Bueno, está el huésped o está la persona y entonces él interactúa con otra persona que tiene SARS-CoV-2. Y entonces este microorganismo por gotitas o fluido entra a la vía respiratoria del huésped sano. Seguramente el virus va a alojarse en primera instancia en las vías respiratorias altas. Y allí tenemos una gran cantidad de células epiteliales. Ellas lo identifican y lo atrapan a través de los cilios y del moco que se produce, y entonces llaman a las células inmunitarias y les dicen, miren, aquí hay un antígeno extraño, necesito que lo eliminen. Si nuestro sistema inmune es fuerte, si tenemos las condiciones necesarias, seguramente esto se va a resolver aquí. Pero si no se resuelve, este microorganismo migra hacia las vías respiratorias bajas y comienza la infección. Como en el caso de una neumonía, por ejemplo. ¿Vale? Ese podría ser un ejemplo de la importancia de las células epiteliales. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok, No, bueno, profe, voy a continuar. Profe. Muchas gracias por su respuesta. También tenemos a las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Si nosotros observamos aquí, hay un vaso sanguíneo con sus diferentes capas
¿Vale? Recuerden que los vasos sanguíneos tienen una conformación de capas. Y bueno, en la parte más interna vamos a encontrar a las células endoteliales. Y estas células endoteliales tienen un íntimo contacto con los eritrocitos, que son células sanguíneas, así como otras células que van a estar aquí transportándose y patrullando en todo el sistema sanguíneo. Entonces, estas células endoteliales son muy importantes porque permiten el paso de células inmunitarias del torrente sanguíneo hacia el tejido. Entonces, aunque no son forzosamente células inmunitarias, tienen una participación muy importante en el mecanismo de defensa, porque si ellas no permitieran el paso de estas células inmunitarias al tejido, las células inmunitarias no podrían hacer su trabajo en el caso de una infección, por ejemplo, de una herida. ¿Vale? No podrían llegar al tejido y defendernos en el caso de que hubiera una bacteria. Estas células endoteliales forman el recubrimiento interno de los vasos y participan en el control de la circulación de los leucocitos por medio de la expresión de moléculas de adherencia, que al interactuar con sus ligandos presentes en los leucocitos, permiten el tránsito de estos de la sangre a los tejidos. Ahora, que me dicen, ¿qué son los leucocitos, profesora? Los leucocitos son las células del sistema inmune. También se denomina así, todo el grupo de células se denominan leucocitos. ¿Los linfocitos son leucocitos? Sí. ¿Los macrófagos son leucocitos? Sí. Todos ellos son células del sistema inmune. ¿Qué otras células participan en estos mecanismos de defensa? Ya mencionamos a los eritrocitos, ya mencionamos a las células endoteliales y también las plaquetas. ¿Vale? Las plaquetas son moléculas muy pequeñitas. Si nosotros, por ejemplo, aquí hay un corte histológico de los eritrocitos y de las plaquetas. Los eritrocitos son estas células grandes, ¿vale? Redondas, ovaladas, con núcleo plano, que tienen forma de dona incluso. Y estos pequeñitos que ven aquí son las plaquetas. ¿Vale? Son muy pequeñitas, son células que realmente participan en los mecanismos de coagulación y tienen una participación importante en la inflamación, ¿vale? En los procesos de cicatrización, por ejemplo, y en la producción de diferentes citoquinas que ayudan a la regulación de la inmunidad innata. Bueno, estas pequeñas partículas o estas pequeñas células que se llaman plaquetas permiten la producción de algo que se llaman citoquinas o también denominadas citocinas, ¿vale? Que son moléculas que permiten llamar a otras moléculas del sistema inmune u otras células del sistema inmune al foco de lesión. Es muy importante, chicos, que en esta parte introductoria tomen nota de estos nombres. Quizá ahorita les suenan un poquito extraños. De hecho, ese es el reto de la inmunología. Muchas veces el reto es el primer parcial. Después del primer parcial, todo es más entendible. Ustedes al leer la literatura ya van a saber qué son citocinas, ya tienen un panorama. Por eso es esta etapa introductoria. Posteriormente ya realizarán lecturas específicas, pero ya tienen que tener estos conocimientos generales. Ahora, ya hablamos de células inmunitarias, ya hablamos de células que no son células inmunitarias, pero que participan en el mecanismo de defensa. Ahora vamos a hablar de algunos componentes celulares y tisulares de la respuesta inmune. Es decir, son estructuras muy importantes para la respuesta inmunológica. El primero de ellos es el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto, chicos? Es el que le da el soporte a la célula. ¿Ok? Es una red específica, ¿vale? Es una red estructural de las células. Muy bien. Y bueno, este citoesqueleto, perdón, le da la forma a la célula. ¿Vale? Y no solamente le da la forma a la célula, sino que también permite el movimiento translacional de los leucocitos. Es decir, permite que las células inmunitarias puedan ingresar con facilidad o puedan moverse con facilidad de un lugar a otro, gracias al citoesqueleto. ¿Qué es la matriz extracelular? Chicos,
Está bien fácil. ¿Qué es la matriz extracelular? Con la parte externa de la célula. La parte externa de la célula. Marco, ¿qué es la matriz extracelular? Es una red que se conforma de proteínas y no recuerdo de qué más, y también sirve de soporte para la célula. Para la célula, es una red. Frida, ¿qué es la matriz extracelular? Igual, o sea, no me acuerdo muy bien, pero sirve como de soporte para la célula. Ok, sirve de soporte, sí, pero recuerden que es esta sustancia, ¿vale? Es una sustancia que se encuentra fuera de la célula, sirve de soporte, como lo menciona Frida y Marco, ¿vale? Permite también el intercambio de proteínas, ¿vale? El intercambio de otras moléculas de medio a medio, o es decir, de medio externo a medio interno. También permite el equilibrio del medio interno. ¿Por qué? Porque se ejercen presiones. Entonces, si la matriz extracelular no existiera, la matriz intracelular tampoco podría funcionar porque se trabaja a través de presiones. Bueno, esta matriz extracelular sirve de soporte a los leucocitos en los tejidos, ¿vale? Sirve de soporte solamente a los leucocitos, no, a todas las células. Membrana basal, ¿qué es la membrana basal? Bueno, la membrana es aquella estructura que se encuentra en la periferia de la célula, ¿vale? Está compuesta por por el citoesqueleto, ¿vale? Y bueno, allí también se da intercambio de líquido, se da intercambio de proteínas, de células, de componentes del medio extracelular y del intracelular, de electrolitos, etcétera. Específicamente en el sistema inmune o en la respuesta inmunológica, captan mensajes para transmitirlos al endotelio vascular. Esa es su función. Y por último tenemos a las uniones celulares. Las uniones celulares son aquellos compartimientos específicos entre una célula y otra, ¿vale? Se denominan uniones estrechas también. Y bueno, estos están formados por nanotúbulos, desmosomas, etcétera, pero permiten este intercambio de información y de y de componentes moleculares entre célula y célula. Esto es muy importante. ¿Por qué lo menciono, chicos? ¿O por qué lo mencionamos en inmunología? Porque así como las células se pueden reconocer y pueden transmitir información, también lo hacen los agentes extraños o los agentes patógenos, ¿vale? Así es como ellos llegan y se comunican con nosotros. Aparte también muchos agentes, muchos microorganismos son muy inteligentes y pueden burlar esta parte, ¿no? Pueden burlar esta parte y pueden utilizar específicamente estos componentes para poder atacar a la célula e incluso invadirla. Ahora vamos a hablar de moléculas que participan en los mecanismos de defensa inmune. Esta parte es un poco difícil porque son nombres extraños, pero lo vamos a resumir en sí. Vamos a hablar de receptores, ¿vale? Los receptores van a ser aquellas entradas que van a permitir que la célula inmune haga contacto con ese agente extraño o agente patógeno que nos va a hacer daño. Esos receptores reciben un nombre específico, ¿vale? Que se denominan receptores de reconocimiento de patrones. Y todas las células del cuerpo las tienen, incluidas las del sistema inmune. Es decir, van a estar presentes en la membrana de los fagocitos, de los polimorfonucleares, de los macrófagos y de las natural killers. Estas 4 células son células del sistema inmune. Y bueno, ¿qué hacen estos patrones o estos receptores de reconocimiento de patrones? Bueno, reconocen moléculas que expresan microorganismos patógenos, es decir, permiten leer la información que tiene el agente agresor o el agente patógeno. El agente patógeno también va a tener sus receptores, ¿vale? Y estos receptores se llaman PAM, ¿vale? Que son patrones moleculares, asociados a patógenos. Patrones moleculares asociados a patógenos. Estos son los famosos PAM. ¿Qué otras moléculas participan en los mecanismos de defensa inmune? Bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad. Es un complejo que lo que hace es que favorece e intensifica la respuesta inmunológica. Profesora, es que no entiendo qué es el MHC.
Bueno, el MHC o el complejo mayor de histocompatibilidad, aparte de intensificar la respuesta inmune, está compuesto por ciertas estructuras. Tenemos una unidad completa en la que vamos a hablar de este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, cuando lleguemos a esa unidad, yo les voy a preguntar qué es el MHC. Bueno, mínimo ya tengo que saber qué es el complejo mayor de histocompatibilidad. La CD, bueno, estas son unas moléculas muy pequeñitas que se encuentran en la membrana celular y, bueno, cuya identificación permite distinguir y caracterizar las distintas poblaciones celulares. De hecho, estas están junto con pegado con las células inmunitarias, ¿vale? Y que también lo que hacen es que permiten que se comuniquen entre ellas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok. Profesora, ¿me podría volver a repetir lo último? Es que no lo entendí muy bien. Ok, la CD, bueno, estas son pequeñas moléculas que se encuentran en la membrana celular, ¿vale? Y que permiten, bueno, hace que se identifiquen las poblaciones celulares entre ellas. Es decir, por ejemplo, que las células inmunitarias, no sé, los linfocitos que ya hemos hablado de ellos, los linfocitos puedan reconocer a los macrófagos, ¿vale? O sea, puedan diferenciarlos entre sí, son células de comunicación o de diferenciación. Son muy pequeñitas, también vamos a hablar más adelante de ellas, pero lo que quiero que entiendan es que forman parte de las moléculas que participan en los mecanismos de defensa inmune. Y ahora vamos a hablar de algunas definiciones, porque veo algunas caritas perdidas. Los chicos que ya están más avanzados, seguramente ya el panorama es muy diferente, y si no, no pasa nada, todos estamos aprendiendo. Pero cuando digo antígeno, algunos dicen, ¿y qué es un antígeno? Vale, bueno, el antígeno es esta molécula en microorganismos o células con capacidad de inducir una respuesta inmune específica, es decir, son moléculas extrañas al cuerpo, y muchas de ellas son patógenas. Es decir, que nos van a provocar alguna patología o alguna infección o algún daño al cuerpo. Por lo regular lo vamos a abreviar con AG. Si ustedes en la literatura o más adelante ven estas dos siglas, bueno, son los antígenos. Y todos los antígenos tienen esta capacidad de inducir una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque son externos o son extraños a nuestro cuerpo. Y todo lo que sea extraño a nuestro cuerpo va a estimular a las células inmunitarias y va a hacer que reaccionen. ¿Por qué? Porque ellas tienen que defendernos y a ellas no les importa qué es, simplemente es algo extraño al cuerpo y dicen, ok, hay que desecharlo. ¿Qué es un anticuerpo? Bueno, un anticuerpo son proteínas, producidas por las células plasmáticas derivadas de los linfocitos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de esto, no? Los linfocitos B llega un momento en el que se transforman en células plasmáticas y van a producir inmunoglobulinas o anticuerpos, también así se denomina, inmunoglobulinas o anticuerpos. Estos anticuerpos tienen forma de Y. Aquí vemos en la imagen. Tenemos un anticuerpo y tenemos un antígeno. Si ustedes se dan cuenta, están unidos, pero no es que vengan juntos, sino que se están leyendo su información. A esto se le denomina complejo antígeno-anticuerpo. Profesora, ¿qué había dicho que eran los LSB? Son linfocitos B. Estos son linfocitos B. Ahora, ¿qué otras moléculas participan? Bueno, las citoquinas, ¿vale? Las pueden encontrar como citoquinas o citocinas. Son moléculas proteicas secretadas por diversas células y que actúan como reguladoras del funcionamiento de otras. Estas son bien interesantes. ¿Por qué? Cuando hay un problema o hay un foco de lesión, las células inmunitarias que están allí van a tratar de actuar, pero muchas veces estas son insuficientes. ¿Vale? Son insuficientes. Entonces necesitamos a más células inmunitarias que nos ayuden a contrarrestar ese foco de lesión. ¿Quiénes son las encargadas de llamarlas? Bueno, las citocinas son las encargadas de llamar a otras células inmunitarias
a ese foco de lesión. ¿Vale? Entonces estas citoquinas son muy importantes, porque si no existieran las citoquinas o las citocinas, las células inmunitarias que no están cerca del foco de lesión no tendrían ni idea de lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces estas son muy pequeñitas y actúan como atraidoras de otras células, pero también como reguladoras. ¿Por qué? Porque si el foco de lesión ya se controló, ya se mató al agente extraño, se destruyó al antígeno, ya no tienen que llegar más células inmunitarias. Ya no. Entonces las citocinas son las mismas encargadas de decir, ok, ya lo controlamos, ya no necesitamos que vengan más células inmunitarias aquí. Por eso se dice que actúan como reguladoras del funcionamiento de otras. Tenemos a otras células muy similares, bueno, otras moléculas muy similares, que se llaman quimioquinas. ¿Vale? Estas quimioquinas pues son un grupo de citocinas responsables de atraer las diferentes células del sistema inmune al lugar requerido para asegurar una adecuada respuesta de defensa. Bueno, estas citocinas comienzan a acumularse y entonces dicen, ok, vamos a llamar a otras células y entonces reciben el nombre ahora de quimioquinas. Y a través de un proceso que se llama quimiotaxis, atraen a otras células al foco de lesión. ¿Vale? Ok, entonces recuerden, citocinas, quimioquinas. Las quimioquinas también son un grupo de citocinas